Probar. Déjame abrir la asistencia. Acá. Ah, por cierto, felicidades, señorita Luna. Ahí la vi que le dieron un diploma por la mejor calificación del curso. Gracias, economista. Fue a mí y a Pierre. A Pierre también lo vi, sí, a Pierre también, sí. Ajá. Estaban ahí los dos, uno al lado del otro, estaban sentaditos. Sí, Con bastante calor les vi que andaban, que se ventilaban con el diploma. sí estaba, es que estaba bien caliente la ciudad en realidad. Y Pierre, bueno, no está conectado, él andaba en Nevado. Y ahí abajo, donde uno se sienta en la silla, como que no circula el aire en las gradas. Hay un Ah, poquito más. ya, sí, a la distancia ahí los alcancé a ver que estaban. Investigación, acá, no, dije estudiantes, ustedes son, bien, acá está. Vamos a poner acá, a Pierre. Compartir pantalla. Ya, listo, atención a la lista. No somos de ellos, economista. Eso ¿No son es. Alvarado? No, empieza con Valladares. Ay, 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 ya, gracias. Que siempre me equivoco con este curso. ¿Ustedes son economía agrícola? Sí, economista, Sí. somos economista agrícola. Ah, Buenas tardes. buenas tardes. Siempre me confundo ustedes con el otro paralelo. Lo mismo pasa cuando voy al paralelo de ellos, hablo el de ustedes. Siempre me confundo. A ver, compartir pantalla. Entonces es este. Nueva carpeta. Prácticamente es la primera clase oficial que tenemos después de los exámenes, ¿no? Exacto. A ver, o copiar. Hay una copia. Ya. Aquí cambiar nombre. Este es segundo parcial. ¿Ya? ¿Qué hay, mister? Aquí dando clases. Estoy dando a sus alumnos. A sus alumnos le estoy dando clases. Aquí no. Puede ser. No. No, más bien, antes era con el celular, pero con el celular se me iba cada rato la señal. Entonces, por este aparatito. Ya mismo en la siguiente hora tú tienes clase con ellos. Séptimo es. No, no. Entonces no está en clase con ellos. Ah, ya, entonces es el otro curso entonces que tienes tú. Ya, listo. Vamos a continuar. Ha estado grabando, bueno, ya no importa. A ver, atención a la lista, por favor. Kevin Valladares. Presente. Listo, Kevin. Buenas tardes. Douglas Cadena. Presente, economista. Buenas tardes, Douglas. Kerly Constante. Presente, economista. Buenas tardes, Kerly. Miriam Luna. Presente. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. Empezando clases. Carla Mendieta. Presente. Buenas tardes, Carla. Melanie Montero. Presente. Les escucho con desánimo. ¿Qué les pasa? Pierre Ortiz, perdón. Presente, economista. Buenas tardes. Listo. Jocelyn Rea. Presente, economista. Buenas tardes. Buenas tardes. Jordan Romero. Presente, profe. Buenas tardes. Caterine Ronquillo. Presente. Buenas tardes. Lidilia Solórzano. ¿Dónde está Lidilia? Escribí en el chat presente. Lidilia. ¿Qué le pasó a Lidilia? No tiene audio.
Olger Villalba. Puso que no le vale el audio, economista. Sí, ahí le vi. Presente. Ya habrás estado en el infierno. Joel Villón. ¿Villón? ¿Dónde está Villón? Michael Sánchez. También Listo. acabo de escribir en el chat, economista. Listo. Gracias. Ya. Entonces, ya tenemos aquí la toma de la asistencia. Vamos a comenzar con la clase. Ya como ustedes son papelitos en instalar el programa, ya no les voy a explicar eso. Voy a ir directamente con el ejercicio. ¿Sí? Déjenme abrir el archivito donde tengo el material. Operativa. ¿Ya? Aquí compartir página. Aquí. ¿Ya? Entonces, no, esto todavía no es. Me equivoqué. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Ya, compartir. ¿Ya? Modelos de programación lineal. El método simples en la resolución de problemas. Vamos a resolver este problemita bajo el método simplex. ¿Ya? Lo voy a hacer yo en un archivito de Excel, así que les voy a pedir muy encarecidamente a cada uno de ustedes, por favor, pónganse en modo estudiante y habiliten sus 5 sentidos para que puedan entender lo que vamos a explicar. ¿Sí? Entonces yo voy a compartir toda la pantalla y lo que voy a hacer ahora es copiar este ejercicio al Excel. Y sí sería muy bueno que ustedes vayan siguiéndome lo que voy trabajando en el Excel. Entonces abran sus archivitos de Excel y vayan siguiéndome la parada que voy trabajando. Entonces vamos a resolver este ejercicio de maximización por el método simple, es decir, vamos a hacer mediante la iteración de datos. Entonces vamos a maximizar esta función 50x más 40x2. Sujeto a, tenemos estas restricciones, vamos a ir con el caso más básico que tenemos, que todas las variables son de condición menor o igual. ¿Ya? En este caso no vamos a entrar al detalle de la explicación de qué significa cada variable y cada restricción. Simplemente vamos a ver la parte matemática para entender cuál es el proceso de iteración que hace el método simple. ¿Alguna pregunta? Lo primero que tenemos que hacer es elaborar nuestra tabla simplex. Entonces, para elaborar la tabla simplex, ¿dónde está acá? ¿No? ¿No es? ¿Dónde está? Acá está. Ya. Para elaborar la tabla simplex, voy a copiar esta de aquí, que ya es prácticamente la tabla armada. Y le voy a poner un tamaño más pequeño. ¿Ya? Y voy a explicar un detalle muy importante que ustedes deben de conocer. Voy a borrar todo esto. Aquí voy a incrementar. Y aquí voy a borrar esto. ¿Ya? Voy a borrar esto. Ya. Entonces ahí tengo una tabla simple. Antes de explicar cómo plantear el ejercicio, voy a explicar unos truquitos que ustedes deben de saber. Cuando ustedes vean el signo menor o igual, ¿qué es lo que van a hacer?
van a tener que crear una variable artificial que se llama S. Esto se llama variable de holgura. Cuando tengan la expresión mayor o igual, ustedes van a crear la variable artificial. Voy a ponerle como SI. Acá le voy a poner también como SI. Y van a crear una variable ficticia con la letra A. Ahí, ¿no? En cambio, cuando tengan la condición de igualdad, ustedes van a indicar solamente la variable artificial. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta misma ecuación. La voy a poner, pero en vez de tener mayor o igual, aquí vamos a tener, voy a borrar esto, aquí es mayor o igual a 150, aquí vamos a tener que es menor o igual, lo voy a escribir, menor o igual a 20, y aquí vamos a decir que es igual a 300. ¿Cómo vamos nosotros a representar esta variable, este sistema en el método simple? Primero, vamos a la primera restricción. La primera restricción, ¿qué condición tiene? ¿Qué condición decíamos que tenía? La primera restricción es mayor o igual. Sí, está grabando, ya. Entonces tenemos que es mayor o igual. Entonces, como es mayor o igual, ¿qué tipo de restricciones tenemos que crear? ¿Qué tipo de variables? Artificial y de holgura. Artificial y holgura. Correcto. Entonces, aquí nosotros vamos a poner nuestros coeficientes iniciales. Como estamos en caso de maximización, ponemos lo mismo, ¿no? Entonces, aquí sería 50 y 40. Como tenemos la expresión mayor o igual, vamos a crear una variable de holgura, S1, y una variable artificial A1. En este caso le pongo S1 y A1 porque ambas pertenecen a la primera restricción. Para la variable artificial, yo le voy a crear con el valor de 0. Y para la variable artificial lo voy a crear con una letra M. M en negativo, ¿sí? Que va a hacer referencia a un número muy grande, ¿sí? Va a ser, va a ser referencia a un número muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos creando una variable artificial. Y así como hemos creado la variable artificial, nos vamos a crear también la variable básica. La variable básica la vamos a poner acá. Entonces, la variable básica para este caso va a ser la variable artificial. Entonces, aquí la variable artificial va a ser A1. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos una variable artificial y una variable básica, nosotros escogemos a la variable artificial. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de la variable artificial? Es menos m. Menos m. Vamos a la segunda restricción. En la segunda restricción que si no tenemos menor o igual. Como tenemos menor o igual, voy a crear aquí una variable de holgura, que vendría a ser S2. S2. ¿Por qué le pongo S2? Porque corresponde a la segunda restricción y esta variable toma el valor de 0. De igual manera, acá pongo S2 con el valor de 0. ¿Sí? Ahora vamos a la tercera condición, que aquí tenemos una condición de igualdad. Entonces, como tenemos una condición de igualdad, vamos a crear una variable artificial, que sería la variable artificial A2. Déjame copiar este. ¿Sí? Sería aquí A2. Y que toma el valor de menos m. ¿Ya? Entonces acá ponemos también A2, que toma el valor de menos m. ¿Ya? Aquí ya hemos agregado cada uno de los coeficientes y las variables básicas que alimentan al modelo simplex. Ahora vamos a agregar los coeficientes
de cada elemento. Entonces, para x1 vamos a tener 3 y 5 en la primera condición, 0 y 1 en la segunda condición, 8 y 5 en la tercera. Como acá nosotros hemos creado una variable artificial, entonces vamos a tener que para la variable artificial toma el valor de 1. Y tenemos también que se da origen a una variable de holgura, también le damos el valor de 1. Entonces aquí va a ser 0 y 0 porque no corresponde. Para la segunda restricción tenemos que es menor o igual, entonces aquí va a ser 0, La variable que estamos creando es la S2 y le corresponde al valor de 1. Y aquí obviamente 0 porque esta corresponde a la tercera restricción. Economista, disculpe por interrumpirlo. El Dime. 1-1 la sacó de la segunda restricción, ¿verdad? No, el 1, 1, este de aquí corresponde a la primera restricción. La primera restricción que teníamos que es 3x1 más 5x2. Y tenemos la condición de mayor o igual. Entonces tenemos que crear una variable artificial con el menos y una variable de holgura. Creamos dos variables ficticias. ¿Sí? Estas las agregamos. Para que no se altere la ecuación, lo hacemos tanto a los coeficientes internos como a la función objetiva. Entonces a la función objetiva le agrego estas variables y a los coeficientes internos también. Obviamente, para que exista la variable, le tengo que poner el valor de 1. ¿Sí? Porque si le pongo el valor de 0, esa variable no existe. Por eso es que le pongo 1 y 1, porque esto corresponde a la primera restricción. Acá le pongo S2 porque corresponde a la segunda restricción. Y de igual manera, aquí 0, 0, 0. Y para la tercera condición, que tenemos una condición de igualdad, va a ser 1. Y ahí tenemos expresado los coeficientes A sub I de la matriz simplex. ¿Sí? Y ahora lo único que nos falta de expresar, voy a copiar esto de aquí, es el coeficiente B sub I, que va a ser 150, 20 y 300. ¿Ya? Ahora sí calculamos el coeficiente ZJ. ¿Cómo hacemos ZJ? Decimos 3 por M me queda menos 3M más, a ver, voy a ponerle con mayúscula, menos 3M más 0 por 0 da 0, más, que me da menos por menos, menos, no, más por menos, menos, sería menos 8M, lo que me viene a dar, lo que viene a ser igual a menos 11M. ¿Sí? 11M. Menos 11M, no 11M. Sería igual a menos 11M. ¿Ya? Para el segundo caso, haríamos lo mismo. Menos 5M más 0, menos 5M, ¿cuánto me da? Menos 10M. Menos 10M. ¿Sí? Tenemos este caso. Menos 10M. Acá vamos a tener, sería menos M. ¿Sí? Menos M. Acá también sería menos M. Menos M. Menos M. Acá vendría a ser 0. Acá vendría a ser menos M. Menos M. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos estos resultados. Y ahora lo que hacemos es 50 menos 11M. Me queda 50 más 11M. Acá vendría a ser 40 más 10M. Aquí vendría a ser M, M, 0 y M. Y ahí tengo lista mi tabla simplex. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? Sí, economista. Yo estoy confundida. ¿En qué parte estás confundida? Verá, bueno, nosotros con Pierre, Kerly y Carla, la vez anterior, estudiamos antes del examen esto. Entonces, sí sabemos hasta ahí, hasta ese planteamiento, esa iteración. Ajá. Ahora, lo que estoy confundida es en la primera parte, cuando usted le pone a S1 un valor y a A1 un valor. Me ¿Ya? perdí ahí, ¿por qué? O sea, ¿por qué le pone 1 y 1? Aquí, porque acuérdate que nosotros estamos creando variables. ¿Y esto de aquí Sí. qué es? Esto es una ecuación.
Si Ujú. tú pones la ecuación, ¿cómo sería la ecuación? 3x1 X, más 5x2, X, ujú, ¿no es cierto? Más ya. 1s1 más, Más. sería más por menos, menos, sería Ah, menos m(a1), ¿sí? Más 0s2 no hay, entonces te queda 0, más 0 a 2 no hay, y te quedaría así la ecuación. Y son las dos variables que has agregado. ¿Tú las sí, estás ya agregando a la es restricción? Dime, por el signo, ya me di cuenta. Lo ¿sí? siento. Es por el signo, pues, lo mismo que dije, el tema de la variable de holgura y la variable artificial. Ya. Claro, a la variable artificial con signo negativo, sí, eso tiene mucho ojo, porque el signo, a veces uno lo marea y dice, profe, no me sale. Yo digo, revisen bien los signos, y a veces por el signo se cambia todo el significado de la ecuación. ¿Sí? Otra cosa, cuando es minimización, hay que multiplicar por menos, algo estábamos ese día, por -1 por -1 la ecuación, o a quién multiplicamos por -1 en el caso de una minimización, porque es una maximización. Correcto. Cuando tenemos maximización, hay dos formas de resolver. La una manera es, tú trabajas con el elemento mayor aquí y el elemento menor aquí. No, el elemento menor aquí y el elemento mayor acá. ¿Sí? Y listo. O la otra manera es que conviertes el ejercicio en un problema de maximización. ¿Cómo conviertes? Porque tú, si fuera el ejercicio, dirías, vas a minimizar, ¿sí? Suponte, si fuera el ejercicio así, tú vas a minimizar esta función. Entonces, para convertirlo en un ejercicio de maximización, tú lo que haces es multiplicas por -1 ¿a quién? A la función objetivo. ¿Cuál es tu función objetivo? Esta. Entonces tú vas a tener aquí que va a ser menos, vas a tener menos 50 y acá vas a tener menos 40. ¿Ya? Y listo. Eso es todo. Ya, economista, muchas gracias. Y lo trabajas como si fuera un problema de maximización. Maximización, ajá. Ajá. Esa es la única, esa es la diferencia. ¿Sí? Sí. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya. ¿Preguntas a esta parte? Ahora sí, vamos a resolver el ejercicio. Si no hay preguntas, vamos a resolver el ejercicio mediante el método simple. Ya van a ver qué fácil es esto. ¿Sí? Van a ver qué rápido inclusive es. Qué sencillo. No hay nada de qué asustarse. Voy a borrar todos estos elementos, que esto obviamente es lo que tenemos que alimentar. Yo voy a dejar esto en blanco. Disculpen si al momento muevo muy rápido el teclado y se me va para otro lado, que estoy trabajando sin mouse. Ya, ahí tengo mi tabla simplex, ¿no? Ahora vamos a desarrollar la tabla simplex. Entonces, ¿qué tenemos primero que agregar? A ver, Pierre, ¿qué tenemos que agregar primero? Pierre, ¿me ¿Sí encuentras? me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Qué agregamos primero? Las variables, en este caso 50 y 40. Eso no son variables, Pierre. Esos son coeficientes. Esos son los márgenes Coeficientes. de contribución. Entonces agregamos los márgenes de contribución, ¿sí? Aquí hay que hablar con propiedad. ¿Ya? 50 y 40. Muy bien. Vamos con Lidilia. ¿Se encuentra Lidia? Ah, creo que está sin problemas está con problemas de comunicación, Lidilia. Entonces vamos a darle el paso, a ver, a Luis. ¿Se encuentra Luis? Aquí en este curso no hay Luis No, Luis. economista. Entonces vamos con Narváez. Narváez, ¿qué tenemos, qué es lo siguiente que tenemos que agregar? ¿No está Kevin? O Valladares. Entonces le voy a poner fuga. No, no, profe, sí estoy. Allá, a ver, ¿qué otra cosa agregamos? Ya, desde el chat. Hay que whatsappea. Mm, Las ¿Por qué se acaba el variables, tiempo? ¿Ah? las variables. ¿Cuáles variables?
identificamos el menor igual. Tenemos que agregar los coeficientes. Ya, lo que tú dices no son las variables, sino los coeficientes. ¿Cuáles son sí. los coeficientes? 3 y 5. ¿Qué otro coeficiente tenemos? 0 y 1. 0 y 1. ¿Y el otro? 8 8, y 5. 5. ¿Ya? Listo, gracias, Kevin. A ver, Kerly. Kerly. Tenemos que agregarle Bueno. a los... ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Tenemos que agregar los coeficientes de la variable holgura y de la variable artificial. Ya, Sí, en sí, este está caso, sobreimplícito. ¿cuántos coeficientes de artificiales tendríamos? Artificial, creo que 2. 2 artificiales. ¿Seguro? Mira la No, atención. solamente 1. 1 artificial. Sí, ¿Por qué? está el mayor. Aquí, ¿cuál es mayor? ¿Qué signo tenemos aquí? No, sí, perdón, me confundí. Solamente tendríamos holgura, Variables S1. de holguras. Entonces Holgura. tendríamos Sí, no hay artificial. 3 variables de holguras, ¿no? Voy a poner S1. Sí. Correcto. Gracias, Kerly. S2 y S3. Tenemos las 3 variables de holgura. Entonces, ¿qué valores toman las variables de holgura? 0, 0 y 0, ¿no? Y por lo tanto, para la primera ecuación sería 1, para la segunda 1, para la tercera 1. Ya que obviamente esto sería 0, 0, 0, 0, 0 y 0, ¿no? Y ahí tenemos expresados los coeficientes de la ecuación. Vamos a poner las variables básicas. Vamos a tener 3 variables básicas. Entonces vamos a poner acá S1, S2 y S3. Y todas tienen el valor de 0, 0 y 0. ¿Sí? ¿Qué más hace falta? Douglas, ¿qué más hace falta de agregar en esta tabla? Douglas, Sí, economista. ¿qué más tenemos que agregar en esta tabla? A ver. ¿Quién no va a ser? ¿Mm? X, A, S2. ¿A2? A 2. Ya. Tiene que estar más atento, Douglas. Olger, ¿qué más hace falta agregar en esta tabla? El 150, el 20 y el 300. El lado derecho de la ecuación, ¿no? Entonces aquí tenemos que agregar. Exactamente. Sí. Entonces, esta filita ya la voy a eliminar porque me está haciendo estorbo. Así que la voy a eliminar, que no me moleste. Y aquí voy a poner el lado derecho de la ecuación. 150, 20 y 300. ¿No? Listo, Olger, muchas gracias. A ver, vamos antes de que porque ya me está diciendo que se acaba el tiempo. Vamos con Jocelyn Rea. ¿Se encuentra Jocelyn? No está Jocelyn. Creo que dicen presente y de ahí se van. No está Jocelyn. Vamos a ponerle falta entonces. Carla Coloma. Presente, economista. Buenas tardes, Carla. A ver, Carla, ¿qué hace falta en esta tabla? ¿Qué nos hace falta de agregar aquí? Mm, ¿Qué hace falta? o sea, la sumatoria, bueno, la suma, El valor de ZZ, sí, ZJ, del ¿no? valor de Z de cada fila, sí. Y esto se lo calcula multiplicando 3 por 0 más 0 por 0 más 8 por 0 y Sí, así para cada uno de estos términos, ¿no? Entonces vamos a calcular esto. sí, Tenemos 3 por 0. Esto lo voy a congelar. Más 0 por 0. Este también lo voy a congelar. Más 8 por 0. ¿Ya? Y obviamente eso me da 0, ¿no? Y lo mismo voy y arrastro hasta acá. ¿Ya? Aquí esta no la congelé, disculpe. Esta no la congelé, no olvidé. Ya, ahí sí. Ahí está congelada, ¿ya? Listo. Y por último, ¿qué tenemos que hacer?
Ya regresó Jocelyn. No, Caterine. Caterine Ronquillo. ¿Se encuentra Caterine? Aquí estoy. A ver, Caterina. Y por último, ¿qué nos falta en esta tabla? Por hacer. Caterine. Sería la resta economista. Restar, correcto. Correcto. Tendremos que restar ¿qué cosa? 50 menos 0, ¿no? Porque Sí, te sí. dice CJ menos ZJ. Entonces CJ sería, esto es el coeficiente CJ menos ZJ. Y tenemos calculada nuestra tabla simplex. Aquí esta es la tabla simplex. Así que les presento a la tabla simplex. Tabla simplex. ¿Ya? Ahora vamos a iterar. Para iterar, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el elemento pivote. Entonces, para encontrar el elemento pivote, lo que debemos hallar es la columna pivote. ¿Y cómo hacemos esto? Nos vamos al elemento CJ y encontramos al mayor. ¿Cuál es el elemento mayor en CJ menos ZJ? 50. 50, correcto, Alejandro. 50. Entonces, X sub 1. X sub 1, perfecto. Entonces, X sub 1. Entonces, nosotros sabemos que este es el elemento mayor y con esto habremos encontrado nuestra columna pivote. Esta va a ser mi columna pivote. Ahí he encontrado mi columna pivote. Ahora lo voy a poner con otro color porque ese color está muy chillón. No me gustan los colores chillones. Ahora tenemos que encontrar el reglón pivote. Entonces, aquí busco el mayor. Voy a poner busco el mayor de CJ menos ZJ. Acá, en el reglón pivote, lo que hago es un pequeño cálculo. Me voy a los coeficientes del lado derecho de la ecuación y divido. En este caso, 50 dividido para el elemento que está en la columna pivote. Y lo hago para todos. Y de esto selecciono el menor. ¿Sí? Entonces aquí me voy, Economista, disculpe, ¿por qué selecciona el menor? porque esa es la condición para maximizar. ¿Sí? Entonces aquí buscas el elemento ¿no? menor. ¿Sí? Entre B, J y A sub I J, pivote. ¿Ya? Que es lo que hemos hecho acá. Entonces, aquí ya vamos a tener identificado nuestra fila pivote o nuestro reglón pivote. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces, el reglón pivote, ¿qué va a ser? El intersecto entre la columna y reglón pivote. Entonces, quiere decir que este elemento de acá es mi elemento pivote. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Me sorprende que están calladitos. Ya, entonces, una vez hecho esto, lo segundo que vamos a hacer para iniciar el proceso de iteración es convertir la columna pivote, esta es mi columna pivote, en un valor elemental. Es decir, que vamos a transformar al elemento pivote en 1 y a todos los otros términos en 0. Entonces vamos a convertir esta cifra, la vamos a convertir en esta. Y para eso vamos a hacer el siguiente cálculo. Voy a copiar acá abajo. ¿Me están siguiendo la parada? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe, aunque por Sí, rato como que se economista. le va el internet.
Se va el internet. Sí, A se mí le se me escucha quedó, entrecortado. ajá, a mí se me quedó parada la pantalla un rato. Ya, listo. Igual yo con todo estoy grabando. Ya les subo el video para que puedan revisar cualquier novedad. Ya, entonces una vez hecho esto, voy a borrar esto de aquí porque obviamente esto se va a modificar. Voy a esta ecuación de aquí, déjenme ver si está bien, está mal. Aquí va con este, aquí va con este. No, si no, mejor la voy a poner de nuevo. Igual, este por este congelado más por congelado más este por congelado. Ya está. Entonces, y de aquí, ya. Ya, entonces, una vez hecho esto, aquí, la columna pivote me indica que el coeficiente, que la variable x1 va a entrar a la solución y la fila pivote me va a decir cuál sale de la solución. Entonces, entra x1 a reemplazar a x3. Entonces, aquí vamos a poner x1 y para el valor de x1, ¿cuál valor tiene? ¿Cuál coeficiente tiene? 50. Entonces, vamos a poner 50. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el siguiente paso. ¿Qué operación elemental tendríamos que hacer para que esto se convierta en 1? Entonces, a mí se me ocurre, podríamos dividirlo para 8. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir este término para 8. Y ahí obviamente se me convierte en 1. Y esa misma operación elemental la hago para todos los elementos de la fila. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, una vez que he logrado hacer este proceso, ya tengo convertido este 1. Ahora tengo que convertir esto en 0. Esta está idéntica, no pasa nada. Entonces, como está en 0, la voy a copiar idéntico, ya que no tengo que hacer ningún tipo de cálculo. Está ahí chévere. Ahora, esta de aquí la tengo que transformar en, este 3 lo voy a transformar en 1. Entonces, ¿qué operación elemental hago? ¿Qué les parece si nosotros multiplicamos, tomamos a esta celda y le restamos la operación que calculamos, que en este caso es 1, multiplicado por 3. Eso nos va a dar 0. Y esa misma operación se la hacemos a todos los elementos de la ecuación. ¿Ya? Y ahí hemos logrado convertir este término en lo que buscábamos. Y hemos hecho la primera iteración. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Podría, por favor, subir el Excel al sistema? Habla serio, yo